cordialmente bienvenido a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 9 de mayo del 2026 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor por toda su misericordia, por todas sus bondades. Pues estamos ya en el quinto mes de este año 2026. A paso veloz, el año pues igual está avanzando de una manera tremenda, ¿verdad? Y estamos gozando acá en el país pues un rico calor, ¿verdad? Sabroso calor. Pretexto, ¿verdad? Para que se haga usted unas aguas frescas así bien sabrosas, ¿verdad? Para mitigar un poquito la sed y el calor. Y estamos pues muy bendecidos, agradecidos con el Señor porque estamos en nuestro estudio de sábado, nuestro estudio capítulo a capítulo, versículo a versículo, yo creo en el Hijo, nuestro estudio de el Evangelio de Juan. Para la gloria de nuestro Dios podemos decir que ya estamos pues prácticamente en la recta final, estamos en el capítulo 19, hoy cerramos, si el Señor así lo permite, el capítulo 19 y ya lo que restaría para nosotros únicamente serían dos capítulos, capítulo 20 y capítulo 21, aunque usted no lo crea, pues ya hemos llegado a ese momento en el que ya el texto bíblico pues ya nos ha dado un gran recorrido de este Evangelio de Juan. Yo espero que hayan sido todos ustedes hasta la fecha, hemos sido muy bendecidos con este estudio, amén. Hemos crecido más en nuestra comprensión acerca del carácter, de la persona, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y no podemos otra cosa más que seguirnos deleitando en su palabra. Hemos estado viendo a lo largo de estas semanas pues todo un panorama acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el cronograma de los acontecimientos, todo lo que se estaba suscitando en ese acontecimiento crucial de la historia redentora de la eternidad. En ese momento se estaban cumpliendo palabra profética del Antiguo Testamento. El Señor estaba orando por sus enemigos, salvando a las personas, estaba pagando el pecado de todo su pueblo. Están pasando cosas extraordinarias en el cielo y en la tierra. Y créanme, nunca agotaremos, por más estudios, miradas, ángulos que hagamos acerca de este acontecimiento de la crucifixión, jamás agotaremos la inmensa riqueza que contiene la palabra de Dios, los evangelios acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree? Amén. Pasajes preciosos, hermosos de la palabra de nuestro Señor, que yo espero que usted haya estado siguiéndolos, haya estado pendiente, haya estado tomando notas, que no se lo haya perdido. Y lo digo sin arrogancia, lo digo sin vanagloria. Dios sabe que expositores mejores siempre lo sabrá. No me jacto de nada. Pero ¿sabe qué es lo que yo opino? Creo que se le presta muy poca atención a estos pasajes. Como que solamente se toman en consideración una vez al año, cuando es Semana Santa, cuando es Viernes Santo, o cuando queremos tratar algún tema teológico en particular, pero pocas veces lo vemos y lo volvemos a ver. Y de hecho, si usted observó, leímos el pasaje, yo creo que ¿qué serán, May? Unas 3 semanas más o menos, 2, 3 semanas, y seguimos sacando riqueza, y seguimos sacando riqueza. Nunca se agotará la riqueza de las escrituras, de la palabra de Dios, así que usted no pierda la maravilla, no pierda el asombro. Yo quisiera, mi petición al Señor es que usted no se convierta en esta clase de creyentes nominales, creyentes tradicionales, que pasan los años y digan, ya no se sorprendan, ¿sabe? O sea, como que usted ve, Juan 3:16, ya sé de qué me va a hablar. Sí, ya sé de lo que me va a hablar. Juan capítulo 19, sí, la cruz. Ok, ya. ¿Qué me van a decir más al respecto? No, yo quisiera que usted no se le embotaran los oídos y que su alma siempre estuviera abierta, porque lo vuelve a ver usted y siempre hay algo fresco de parte del Señor
hablando a su vida, exhortándole, mostrándole el amor del Señor, que nunca se agotará, hermanos, nunca se agotará la riqueza, la bondad de nuestro Dios al respecto. Yo espero que usted haya sido muy bendecido al respecto. Y bueno, antes de empezar con nuestro estudio, rápido los avisos parroquiales, ¿verdad? Los avisos parroquiales. ¿Sí andamos bien con el audio, verdad? ¿Sí? Ah, gracias. Los avisos parroquiales. Próxima semana, sábado 16 de mayo, tendremos un tiempo de mujeres con Dios, fuerza y dignidad. Estaremos tratando un tema maravilloso que hablará el corazón de mis hermanas, de todas las mujeres, y será un culto de carácter evangelístico. Por tanto, yo le animo a que, número uno, hermana, amén, hermanas, amén. Amén. Que se escuche acá que hay hermanas. Amén. Amén, hermanas. Amén. Amén. Mis hermanas, usted tiene que comprometerse primero con qué cosa, con asistir, ¿verdad? Número dos, usted se va a comprometer con qué, invitar. Usted va a traer por lo menos va a traer a una dama, una señorita, una dama, no sé, amiga, compañera, familiar, alguien que no haya escuchado el evangelio, que no haya conocido al Señor, que no haya venido a los pies de Cristo. Tráigala. Ese día el mensaje tendrá un énfasis de carácter evangelístico. Se presentará el evangelio al corazón de la mujer. ¿Dios tendrá algo que decirle al corazón de la mujer en estos tiempos? Sí. El evangelio es la respuesta, el antídoto para toda esta confusión, engaño, mentiras que hoy se vierte en el corazón de las mujeres. No, mis hermanas, la respuesta, listo, lo voy a decir, la respuesta no está en el feminismo, la respuesta está en el evangelio. Cristo ama a la mujer, dio su vida por ella, derramó su vida en la cruz por sus hijas, las hijas de su pueblo, la derramó en la cruz. Él las creó, Él las ama, Él las ha redimido y Él tiene un propósito glorioso para su nombre a través de ellas. Dios bendice no solamente a las profesionistas, sino también a las mujeres que son esposas, que son madres. Dios tiene algo para ellas. Dios tiene algo para las mujeres cansadas, las rotas, las trabajadas. El Señor les dice, vengan a mí, ¿verdad? Vengan a mí, conózcanme. Yo soy el único que puedo saciar su sed. Esa es la mirada que estaremos abordando, si el Señor lo permite, la próxima semana. Y estará con nosotros el coro femenil Dios con Ana y Raquel. Así que les animo a que por favor usted que está aquí con nosotros invite, asista, y usted que nos está escuchando también le hacemos la cordial invitación. Si usted está en la Ciudad de México, véngase. Ya no hay tema de que es que es el 10 de mayo y que voy a llevar a mi mamá a desayunar. A ver, mañana yo creo que todos los Sanborns, ¿sabes cómo van a estar, no? Y las marisquerías van a estar al tope. ¿A dónde te van a llevar a desayunar, Rosy? ¿Ya qué te prometieron? Vamos a ir allá por la casa de San Ok, entonces para allá te van a jalar para consentirte. Está bien. Yo les digo, déjense consentir. Sí, claro. Déjense consentir. Aunque sea un pollo rostizado, pero déjense consentir. ¿Verdad? Bien ganado lo tienen. Digo, por lo menos un día, ¿verdad? Que tengan una consideración, ¿verdad? Que debería ser todos los días, ¿verdad? Que debería ser todos los días, déjense consentir. Pero el sábado 16 ya pasó el Día de las Madres. Entonces, ya, no hay excusa. Es más, mi exhortación es, tráigase a su santa madre. Tráigase a su santa mamá, a su mamacita chula, ¿verdad? Tráigasela y tráigase a las hermanas, a las primas, a las sobrinas, a las tías, a las vecinas, tráigaselas, ¿verdad? Estaremos también bendiciéndoles también con un rico refrigerio y alguna sorpresita, ¿verdad? Para que se vayan muy bendecidas de parte del Señor. Pues estamos comprometidos con la palabra de nuestro Dios. Estamos por terminar ya nuestro ciclo del estudio del Evangelio de Juan. Estamos en plantación de iglesia, amén. Amén. Estamos en plantación de iglesia y recuerde que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un lugar geográfico, la iglesia es la asamblea de los creyentes. Donde están los creyentes reunidos,
ahí está la iglesia. Y estamos ahora en sesión de entrenamiento. ¿Qué es lo que sigue después del Evangelio de Juan? Estaremos estudiando la carta a los romanos. Estaremos trabajando cómo es el proceso de la salvación. Entonces, este curso estará destinado, ¿verdad?, para los que quieran reforzar las bases teológicas acerca de la doctrina de la salvación. Vamos a tener también nosotros un estudio bíblico, porque el estudio bíblico eso no lo podemos suspender, ¿verdad? Vamos a estar sobre primera carta de Juan. La primera carta de Juan va a enfocarse principalmente en la identificación del creyente. ¿Cómo yo sé que soy cristiano? Juan va a responder a esas preguntas. ¿Cómo yo sé que soy cristiano? Primera carta de Juan va a responder a esa interrogante básica, fundamental de la formación del carácter del creyente. ¿Y qué creen? Porque aquí, pa' flojera, no hay nada. Mi abuela decía, ¿descansarás cuándo? Cuando te mueras. Descansarás cuando te mueras. Si el Señor lo permite, ¿verdad? Estaremos trabajando un curso evangelístico que llevará por título No te dé temor. Donde estaremos hablando ya obviamente con base bíblica, pero sobre todo estaremos trabajando tips, estaremos trabajando estrategias, técnicas, para que usted vaya perdiendo ese, ¿cómo lo dirías tú? Ese duda, temor, miedos de cómo compartir el evangelio, cómo abordar el tema con cualquier persona. Vamos a hablar acerca de cómo es el evangelismo en frío. Vamos a hablar el evangelismo apoyados con algún material, el evangelismo regular, es decir, personas con las que hablas con regularidad y a las que puedes sembrarles con regularidad. Vamos a también trabajar, por ejemplo, el uso de algunas técnicas, algunos instrumentos. Por ejemplo, pues podemos usar tarjetas, podemos usar quizás reuniones, podemos usar mucho tipo de formas para compartir el evangelio. ¿Cuál es el objetivo, clase? El objetivo es que usted no espere al siguiente culto evangelístico dentro de 2 o 3 meses. No espere a que en su iglesia local hagan un culto evangelístico para compartir el evangelio. No lo espere. Usted tiene que estar listo, tiene que estar lista para compartir el evangelio. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Oye, que mi pariente, mi familiar, mi amiga está en el hospital, le van a sacar el apéndice. No sé, quizás no es algo mortal, pero está preocupada, está ansiosa. Siempre, y quiero decirle esto con el cariño que nos tenemos siempre. La Biblia dice que nosotros somos un pueblo y una nación ¿de qué? Santa, que somos un reino ¿de qué? De Dios, pero ¿qué somos? Sí, pero ¿qué somos? Somos sacerdotes. Un pueblo especial. Somos sacerdotes. Cada cristiano tiene un ministerio. Tiene la responsabilidad de ministrar la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Que si usted le llaman para que dé una consejería, de una palabra, usted tiene que estar listo para predicar el evangelio donde sea y cuando sea. Para elevar una oración, para ministrar al corazón cansado. Usted tiene que estar listo. Aunque usted no sea pastor, aunque usted no sea esposa de pastor, aunque usted no sea maestra bíblica, usted tiene que tener usted tiene delante de Dios esa responsabilidad. Entonces, si usted le llaman al hospital para ministrar a la amiguita que le van a hacer una operación ambulatoria, pero quiere que... Pastor, ¿puede ir a...? No, tú puedes hacerlo. No es porque yo no pueda o no quiera. O no es porque algún ministro no pueda o no quiera. Usted tiene que estar listo. Usted tiene que saber cuando entre usted a un funeral, ¿qué va a leer? ¿Qué va a decir? ¿Qué tiene que hacer? Usted cuando entre a un hospital, usted tiene que saber qué decir, qué hacer, cómo orar, cómo abordar determinada circunstancia.
¿Sí me estoy explicando? Cómo lidiar con situaciones en el trabajo, cómo manejarlas, cómo lidiar con el evangelismo familiar. Creo que el evangelismo familiar es el más complicado, porque ahí en la casa, ahí están los catorrazos buenos, ¿verdad? Ahí es donde cuesta trabajo, pero ahí hay salvación. Todo eso, si el Señor lo permite, lo estaremos abordando en lo que resta de este año 2026. Entonces, estaremos abusando un poco más de la hospitalidad. Pero el objetivo, ¿cuál es, mi hermano, mi hermana? Cuando un cuchillo en su casa ya no parte la cebolla y el jitomate, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermana? Sacarle filo. ¿Eh? Sacarle filo. ¿Y cómo le saca filo, hermana? Con una piedra. Con una piedra, a veces hasta con el cabello. Yo me acuerdo todavía que pasaba El el Señor, afilador. ¿verdad? Con su silbatito y su piedra ahí le daba. ¿Cómo se afila esto? O sea, es un proceso, se le acaricia al cuchillo. ¿Cómo se hace? Se le talla. Se está la piedra y se le... Por medio de la fricción, ¿verdad? Se le va afilando. Sepa usted esto. Si usted quiere crecer en su conocimiento, carácter y madurez, usted tiene que esforzarse. Tenemos que estar preparados. Tiene que estar preparado. Usted no nada más se puede quedar con la mermelada del domingo. Y utilizo esa expresión dominguera porque, o sea, no nada más se quede con, ya fui a la iglesia, bueno, ya soy un buen cristiano. Felicidades. Pero si tú quieres ser el mejor cristiano posible, tienes que prepararte más. Y tienes que prepararte para el trabajo, para la batalla, para las lides. Usted tiene que entrenarse para discipular a alguien. Y no esperar a ver qué le digo. No, usted ya tiene que saber qué decir. Oye, pero no he ido a un instituto bíblico, no he ido a una universidad cristiana. Vas a tener lo necesario para abordar ese tema. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, con esos avisos parroquiales, no lo quiero animar, no lo quiero desanimar, al contrario, lo quiero desafiar, lo quiero animar porque lo que viene va a estar muy rico, muy nutritivo y usted va a crecer de una manera extraordinaria en su vida espiritual. ¿Eso le produce gozo? Amén. 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 Que el Señor nos ayude para poder lograr esto con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Pues vamos a ir al Evangelio, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Sí, ya me alargué con los anuncios, ¿verdad? Vamos a ir hoy al texto y vamos a ser muy breves, lo prometo, vamos a esforzarnos por ser muy breves. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 19. Capítulo 19. Y dicho sea de paso, también invitamos a usted, mi hermano, mi hermana, usted que nos está escuchando, que está en la Ciudad de México y quiere recibir estas enseñanzas, estos cursos, acérquese, escríbanos y con mucho gusto le compartimos información y aquí le esperamos, Son de carácter presencial. Todos estos talleres y de cursos son de carácter ¿qué? Presencial. Eso significa que usted tiene que... Venir. Estoy considerando seriamente si grabo el de Juan. El de Juan sí lo voy a grabar. Deja tú que sea más corto. Tampoco no los voy a dejar ahí solos, que ya no les doy nada, ¿no? A los hermanos que nos ven. Pero hay cosas que son privilegio congregacional. Son privilegio congregacional y creo que merecen ustedes la bendición de recibir ese material y para que lo podamos trabajar con más detalle. A veces no se puede trabajar de la misma manera cuando se está grabando. Entonces, para poder trabajarlo en mesa de análisis, de mesa de debate, necesitamos esto, ¿vale? Es presencial, no lo pierda de vista. Vamos al texto, Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Vamos a leer del versículo 31 al 42. Vamos a leer Juan 19 del 31 al 42. Esta es la palabra de nuestro Dios. Dice así la Sagrada Escritura. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí.
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron, ¿para qué cosa? Para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Señor y bendito Padre, es en el dulce y bendito nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, que nos acercamos hoy a tu presencia. Nos acercamos con gratitud, con alabanza, con la conciencia cierta de que somos, Señor, pecadores y que tú nos has redimido y que solamente por los méritos de Cristo podemos habitar en tu presencia. Nos acercamos hoy rogando tu asistencia, la asistencia de tu Espíritu Santo, para poder meditar, para poder estudiar, reflexionar, comprender, pero sobre todo también aplicar, Señor, esta palabra a nuestros corazones y vivirla de una forma que te sea agradable. Nos acercamos a tu palabra abierta, escrita, revelada para nosotros, a la zarza ardiente que no se consume, Señor, y quitamos de nosotros las sandalias de nuestros pies. Nos acercamos a Tierra Santa con humildad, con reverencia, para maravillarnos, Señor, para maravillarnos de quién eres tú y lo que has hecho por nosotros. A pesar de nuestra incapacidad humana, habla a nuestras almas, habla a nuestros espíritus. Confróntanos, edifícanos, consuélanos. Y si hay algo en nosotros que no te agrade, Señor, quítalo, Padre Santo. Ayúdanos a crecer a la imagen, a la estatura, a la figura bendita y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Haznos menguar para que tú puedas crecer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues como ya hemos mencionado, mis hermanos, estamos ya en este umbral de cierre del Evangelio de Juan. Estamos viendo, ¿verdad?, ya la parte final, el cierre de lo que es pues la mirada de la sepultura, del proceso final de muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto sus juicios, hemos visto su crucifixión, los cumplimientos proféticos al respecto, y ahora vamos a dirigirnos a un terreno que quizás no se presta a veces demasiada atención en este asunto, pero es muy importante que nosotros entendamos una cosa. Cristo es Señor y soberano. Cristo es Señor y soberano de todas las circunstancias. De todas las circunstancias de nuestra vida, Cristo es Señor y soberano. Y de las circunstancias de su vida,
de su muerte, incluso de su sepultura, Él también fue soberano. Nuestro Señor Jesucristo, según lo dice el texto, pues ya había entregado el Espíritu. Lo vimos en el versículo 30 la semana pasada. El Señor Jesucristo ya había entregado el Espíritu. Ya había consumado la obra de la redención. Gloria sea su nombre. Amén. Ya había hecho cumplimientos tremendos, pero aún seguía cumpliéndose la palabra de Dios. Lo que vimos nosotros de los versículos 31 al 37, lo reflexionamos la semana pasada, ¿verdad? Vimos que estábamos en el contexto de qué fecha. El versículo 31 nos dice en qué fecha nos encontrábamos. En el contexto de la celebración de la Pascua, del Pesaj, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel conmemoraba ¿qué cosa? ¿Pero qué es la Pascua? El comer. ¿Pero qué celebran? No cómo lo celebran, ¿qué celebran? La liberación del pueblo de Israel, ¿de dónde? De Egipto. De Egipto, ¿ok? Entonces ellos celebran en la Pascua la liberación, ¿verdad? Conmemoran la mano poderosa, cómo Dios los sacó de Egipto a través de las plagas, cómo doblegó a Faraón, cómo los libertó, ¿verdad? Cómo protegió sus hogares de la muerte de los primogénitos, haciendo la paz. ¿A través de qué? De la sangre de un cordero. La Pascua es eso, la paz que Dios hizo. A través de esa sangre y de ese cordero, símbolo de ese sustituto por esa familia, acuérdense que era un cordero por familia, ¿verdad? Pues ellos conmemoran esto y esto lo han celebrado el pueblo de Israel, lo han celebrado de generación tras generación desde los tiempos de la liberación de Egipto, hasta la fecha lo siguen celebrando, ¿verdad? Nosotros ahora pues ya no lo celebramos, o sea, seguimos celebrando la Pascua, nosotros ahora que aunque no somos técnicamente, no somos parte de un Israel étnico en este sentido, ¿verdad? Pero somos, y eso es un tema de controversia, somos la iglesia, algunos dicen somos el nuevo Israel de Dios, bueno, en fin, no me voy a meter en eso. Pero nosotros también celebramos la Pascua. ¿De qué manera la celebramos? ¿A través de qué? De la Santa Cena, del sacramento de la Santa Cena, donde celebramos ese nuevo pacto, ¿verdad? Que conmemora la entrega del Cordero de Dios, su sangre, su cuerpo derramado en obediencia, quebrantado por nuestros pecados. Al participar de eso, ¿verdad? Nosotros pues recordamos la liberación del pueblo, pero ya no de Egipto, sino del reino de las tinieblas, de las garras del pecado, del dominio de Satanás. A su nombre, gloria. Amén. Amén. Al participar ahora de esta nueva Pascua, de este nuevo pacto, ¿verdad? Nosotros también conmemoramos esta parte. Muy importante tener esto presente. Esto se estaba suscitando en el contexto de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos, dice el texto, sí, Lalo. De hecho lo dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice ese nuevo pacto. En mi sangre. Exactamente, cuando les da la última cena, ¿no? Eso ahí lo está diciendo, ¿no? Lo dice textualmente cuando él instituye el sacramento de la Santa Cena. Dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, Amén. que por vosotros es derramada para el perdón de los pecados. Amén. Claramente está estableciendo esto. Esto ya fue dicho también por el profeta Jeremías, ¿verdad? Que establecerá un nuevo pacto con su pueblo en el corazón, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues esto era lo que se celebraba en la Pascua, estas eran las fechas aproximadamente. La Pascua se celebra alrededor de los meses de marzo a abril. Acuérdense que el calendario judío no es un calendario solar, es un calendario lunar, ¿verdad? Entonces, más o menos alrededor de estas fechas era que celebraban ellos la conmemoración de la Pascua. Pero nos dice el versículo 31 que los judíos, cuando está hablando de los judíos, está hablando de las autoridades religiosas. Juan se refiere a las autoridades religiosas. Dice, por cuanto era la preparación de la Pascua, ¿verdad? O sea, se preparaban para el Shabbat y para tomar la Pascua.
a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. El día de reposo era en el sábado, en el Sabbat. Como iban a celebrar pues este asunto tan importante de la Pascua, ellos, fíjese nada más, ve el nivel de lo que estamos aquí hablando. O sea, vimos todo el asunto de los juicios, toda la conspiración, todo lo que ellos buscaron, la muerte de Jesús, que ellos dijeron crucifícale, libera a Barrabás, que caiga su sangre sobre nosotros. Ay, pero va a ser la Pascua. ¿Cómo vamos a dejar los cuerpos ahí? ¿Esto cómo se llama, mis hermanos? Algo absurdo, algo Pues extremadamente legalista. es una doble moral, ¿no? Es una hipocresía. O sea, es una religiosidad vacía y hueca. Y esto, mis hermanos, aunque parece una nota muy sucinta, no quiero extenderme mucho en esto, pero la realidad es esta. Tenemos que observar y guardar nuestros corazones de este tipo de actitudes. Porque a veces nosotros pensamos que podemos pecar, pero como observamos con cuidado ciertas prácticas religiosas minuciosamente, entonces decimos, bueno, estoy del otro lado. Como voy a la iglesia, como voy al estudio, como sirvo en determinadas cosas y lo hago excelentemente bien, y como me sé la Biblia, entonces puedo pecar de otra manera cínica. A veces la mente y el corazón humano es así de caído y podemos pensar de esta manera, pero esto no quita el pecado que estaba involucrado aquí, ¿verdad? Era día de reposo, dice el versículo 31, de gran solemnidad. ¿Qué le piden entonces las autoridades religiosas? Dice, le ruegan a Pilato que les quebrasen las piernas, ¿verdad? Esto era para acelerar el proceso de muerte. Acuérdate que la cruz no tenía como objeto, a diferencia de los procesos de pena capital que se llevaban a cabo tiempo después, ¿verdad? La horca, la guillotina, ¿verdad? Que se llevaban en procesos diferentes. El objetivo de esas muertes, de las penas capitales, ¿verdad? Pues era que fueran muertes, ¿qué? Rápidas, expeditas. De hecho, la guillotina, ¿verdad? Fue una máquina hecha para que la muerte fuera humanitaria, sin dolor. Los actuales procesos, de hecho, la silla eléctrica, la inyección letal y todas esas cosas, pues son procesos que se dice que son humanitarios. La persona no sufre, o si sufre, sufre de una manera muy breve, pero el objeto pues es extinguir la vida del condenado de una manera rápida, ¿verdad? De una manera rápida. Pero los romanos, que eran especialistas en creativos, o sea, así ingeniosos, eran sádicos. El objetivo de la cruz era, al contrario de todo esto que estoy mencionando, era alargar el proceso del sufrimiento. Incluso se dice que incluso muchos crucificados permanecían días crucificados. O sea, los más fuertes resistían esto. El objetivo era humillarlos, y era una humillación pública, pero el objetivo era un sufrimiento que la agonía se prolongara. Acuérdense que en aquellos días no les importaba mucho eso de los derechos humanos, ¿verdad? No. Ese invento se lo formularon ahí los franceses ahí en la Ilustración, y ahorita ya lo traen para arriba y para abajo, y bueno, ya es un desastre ese asunto. Pero la realidad es esta, a los romanos no les importaban los derechos humanos, ¿verdad? No les importaban los derechos humanos, el chiste era alargar el proceso de sufrimiento de los condenados, pero las autoridades religiosas, como no querían pues que hubiera 3 condenados ahí gritando, agonizando, pues ya va a ser la Pascua. Pilato, ¿qué hay que hacer para que aceleremos este trámite? Palabras, en la versión Daniel Valera, palabras más, palabras menos. Y no se dice, yo no sé si llegaron al precio, yo no sé cómo lo convencieron, pero el punto es que Pilato accede, le rompen las piernas a los condenados, pero cuando llegan con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que ya estaba muerto, ya había entregado el espíritu, ¿verdad? Y no le quiebran las piernas. Para verificar que realmente estaba muerto, uno de los soldados, ¿verdad? Le abre el costado y se verifica que ya está muerto.
Juan subraya este asunto y dice en el versículo 35, esto me parece muy importante porque es una nota parentética, es una nota de paréntesis que nos evidencia la autoría de Juan sobre este evangelio. Él dice, el que lo vio, da testimonio. ¿Quién es el que lo vio? Juan. ¿Quién es el que está escribiendo? Juan. ¿Quién es el que da testimonio? Juan. Por lo tanto, entonces, Él está ahí al pie de la cruz, Él está viendo estas cosas, Él está atestiguando esto, Él lo está narrando, Él está dando testimonio y dice, su testimonio es verdadero, Él sabe que dice verdad. ¿Para qué? Para que vosotros que están leyendo, estudiando, también crean. Y Él reafirma, y esto lo platicaba con mi esposa en esta mañana, platicaba con esto, a mí me parece impresionante, platicaba con mi esposa, me hacía algunas preguntas de estas curiosas que se le ocurren a las esposas, acerca de Apocalipsis, yo manejando, ¿no? Y hablábamos acerca de Apocalipsis. Sepa usted que Apocalipsis lo escribió Juan el apóstol. Y a mí me parece muy interesante Juan como autor, porque yo creo que todos pensamos, cuando pensamos en un teólogo, en una persona sabia, erudita de las Escrituras, pensamos, por ejemplo, en Pablo. Decimos, Pablo fue un autor de prácticamente casi el 70% del Nuevo Testamento. Pocas veces se menciona a Juan, pero Juan es un teólogo. Juan es una persona que nos habla cómo es Dios, quién es Dios. Se le llamaba así. De hecho, en los siglos tardíos, a Juan sería el último apóstol que quedará con vida de los 12. Sería el último, sería el único que moriría de anciano, ¿verdad? Y Juan, o sea, vean nada más, quiero darle el panorama de la estatura de quién es el autor de este evangelio, quién es el autor de Apocalipsis y quién es el autor de Primera de Juan. El que escribió fue nada más y nada menos discípulo de nuestro Señor Jesucristo, caminó con Él, fue llamado por Él, vio sus milagros. Juan estuvo presente en el monte de la transfiguración. Juan estuvo presente en el huerto de Getsemaní y fue el único que estuvo al pie de la cruz. Fue el único que estuvo en seguimiento de los pasos del juicio de Jesús. Todos los demás habían echado se habían echado a correr. Juan fue el único que estuvo ahí, al pie de la cruz. Y platicaba con esto con mi esposa, porque los versículos que siguen, 36 y 37, y sobre todo el 38 y 39, quiero mencionar dos cosas acerca de Juan, las observaciones de Juan. Juan en el versículo 36 y 37 dice que todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese la Escritura. Al parecer Juan, a mí me parece que la narrativa que está haciendo Juan de estos acontecimientos, Juan está viendo algo más allá. Repito, Juan tiene un entendimiento mucho más profundo e íntimo. De hecho, se habla de Juan como una persona que tenía una gran confianza con Jesús, una gran cercanía con Él, que era muy estimado por Él. Repito, Juan escuchó a Cristo orar, lo escuchó, lo vio en gloria y lo vio en agonía. Lo vio haciendo grandes milagros, levantando a los muertos, y lo vio morir. El nivel de comprensión del apóstol es mayor incluso, creo yo, me atrevería a estimar, que incluso que el apóstol Pablo. Mucho mayor, en mi opinión. Porque sería a Juan nada más y nada menos que el Señor le daría en la isla de Patmos, varias décadas después, ya en sus años de vejez, le daría a él y solo a él la mirada de las cosas que habrían de suceder en los tiempos finales. Solo Juan va a poder mirar a Cristo en estas visiones del porvenir. La Apocalipsis significa revelaciones. Él va a poder mirar más allá del tiempo, la adoración celestial, la gran tribulación.
Va a mirar la victoria de los mártires. Va a mirar la nueva Jerusalén, cielo y tierra nuevos. Va a mirar la caída de Babilonia, la figura analógica del sistema del mundo. Va a mirar el reino del anticristo, el breve y tiránico reino del anticristo. De hecho, Juan es el único que tiene este concepto del anticristo. No lo va a encontrar en otro texto de las Escrituras, solamente en la literatura de Juan. Pero Juan, repito, cuando usted lea el Evangelio, primera, segunda, tercera y Apocalipsis, piense en el autor. Piense en el autor, porque si usted piensa en el autor, dice, escribe esto porque él vivió esto. El que está escribiendo es alguien que tiene un conocimiento muy íntimo de quién es Jesús. O sea, imagínese después de haber convivido con Jesús, viéndolo caminar, sudar, comer, hacer milagros, predicar, verlo orar, verlo sufrir, verlo agonizar. Y después de todo lo que vivió, porque este es el evangelio más tardío que se escribió, fue el último que se escribió, Juan tenía una comprensión muy profunda. Jesús no era cualquier persona. Jesús es el Verbo de Dios, es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre, es el Cordero de Dios, es el yo soy. 7 veces nos dice Él es el yo soy. O sea, Juan tiene una comprensión de Cristo extraordinaria, extraordinaria. Y cuando está al pie de... Yo no veo a Juan, o sea, móntese conmigo en lo que le estoy diciendo. Lo que él vivió en los últimos días, las últimas horas de Jesús, fue terrorífico, fue agonizante. O sea, imagínate, voy a ponerlo en proporción para que usted lo entienda. O sea, imagínate que ahorita arrestan al pastor, todos se echan a correr, solamente se queda Ernesto, ¿verdad? Y Ernesto ahí va detrás de la patrulla y él ve cómo le dan guamazos al pastor y cómo le dan latigazos al pastor y cómo lo pasan por todos los procesos inenarrables de tortura, de humillación, y lo ve cómo lo ejecutan. O sea, ve cómo el pueblo completo, su pueblo rechaza a su Mesías. Pero yo veo a Juan. Ahora, acuérdese de que Juan, ¿cómo era Juan? Juan era hermano de Jacobo, conocido como los hijos del trueno. ¿Por qué es que los llamaban así? ¿Porque era el Dalai Lama de la serenidad? No, Juan era un hombre era también mecha corta. En algún momento los samaritanos rechazan a Jesús y Juan dice, Señor, ¿no quieres que oremos para que les caiga fuego? Porque te rechazaron. Y Jesús les dice, a ver, muchachos, por ahí no es, cálmense. Juan y Jacobo serán aquellos que le pedirán a su santa madre, ahorita hablando del Día de las Madres, ¿qué le pedirán a su mami? Mami, ve y dile al maestro que nos haga sentar, que cuando venga en su reino, pues que nos haga un lugarcito a su derecha y otro lugarcito a su izquierda. Humildemente. ¿Qué es lo que te dice del carácter de Juan? Juan era impetuoso, era irascible, pero también como que buscaba ¿qué? Reconocimiento, posición. Vea cómo va trabajando Dios con el carácter, el Señor con el carácter de este apóstol. Y cuando nosotros nos encontramos en el escenario del arresto de Jesús, todo el mundo se echa a correr. Pedro saca su espada, porque a Pedro no le decían 2 veces, ¿verdad? Pedro era de los que se bajaba del taxi y órale, a ver. Muy cristiano, pero sí te ando dando unos cuantos. ¿Verdad? Pedro era de ese tipo de personajes. Pero Juan, no. Algo había pasado en el corazón de Juan y él permanece mirando todo, siguiendo todo. ¿Qué es lo que estará pasando en la mente y el corazón de Juan? No lo sabemos. Solamente estoy especulando. Pero yo quiero que nada más vea que Juan es el que está siguiendo a Jesús en los juicios, está presente al pie de la cruz, pero yo no veo a Juan peleando con los fariseos. ¿Tú qué hubieras hecho?
ustedes dejen al Señor y ¿qué les pasa? O sea, malagradecidos ustedes. O sea, yo quiero decirles una cosa, mis hermanos. Los discípulos se echaron a correr. Los sacerdotes, los representantes espirituales del pueblo estaban ahí humillándolo, escarneciéndolo. La gente que pasaba le decía de cosas. ¿Dónde estaban los que él sanó? ¿Dónde estaban los que alimentó? ¿Dónde estaban a los que él resucitó? ¿Dónde estaban? Pero Juan permanece ¿qué? Ahí está al pie de la cruz, acompañando a su maestro hasta el final. Y es tal el nivel de intimidad, de seriedad, o sea, él está contemplando, él está viendo lo que Jesús está haciendo. Por eso él no saca la espada, él no se pone a pelear, porque sabe que lo que está haciendo Jesús en la cruz es el cumplimiento de todas estas cosas. Sabe que es necesario. Por eso Juan nos está diciendo, pasó esto para que se cumpla la Escritura. Pasó esto para que se cumpla la Escritura. Juan escribe esto en retrospectiva, o sea, no es en ese momento. Juan está escribiendo esto y dice, ya entendí, pasó esto para que se cumpliera la Escritura. Pasó esto para que se cumpliera la Escritura. Pero aún así yo veo a Juan, en el estudio lo hemos visto, pero quiero que lo vea como humano. El que está escribiendo está entendiendo las Escrituras. ¿No le ha pasado a usted? Cuando usted llega a Cristo, con su manojo de carácter y defectos, usted llega sin entender nada. Usted llega y lee la Biblia en chino. Pero conforme el Espíritu Santo va trabajando en usted, en su carácter, en su mente, ¿qué es lo que pasa con usted? Empieza a comprender cosas, a decir, a caer en retrospectiva, a decir, entonces Cristo decía esto por esto. Entonces David, los profetas. Entonces la Biblia. Ok, ya estoy entendiendo que esto es así, de esta manera. Eso se llama alcanzar madurez, empezar a tener discernimiento. Lo que Juan vivió, ¿qué crees, mi amado? Tú también lo has vivido. Amén. Amén. Y un día, cuando pase el tiempo, yo espero que te acuerdes de esta sesión de estudio y digas, ahora entiendo. Amén. Eso es lo que está pasando con Juan. Por eso Juan dice, esto pasó para que se cumpliera la Escritura. Esto pasó para que se cumpliera la Escritura. Pero siga conmigo montado en el panorama de quién es el autor y por qué Juan nos está diciendo las cosas que nos dice. Versículo 38 y 39. ¿Ya se aburrió? No. Échale un traguito a su agua, a su café, a su té, o de saliva también, un trago de saliva. Porque el calor está maravilloso. Bendecido. ¿Cómo eres cruel? ¿Cómo eres cruel, ingeniero? Levántala para que la vean todos. Pero si está haciendo frío. Si está haciendo frío, yo tengo frío. Pero, o sea, eso se la prueba tan sabroso. Sí, claro, son tus ventajas de ingeniero, ¿verdad? Estar detrás de la barra, nadie te ve. Pero él sí te ve. Observe el versículo 38 y 39. Siga conmigo en la mirada de Juan. Estamos leyendo el Evangelio, las buenas nuevas, desde la pluma y la mirada de Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y nos dice, después de todo esto, después de la cruz, después de la muerte, que se confirmó la muerte de Jesús, dice, después de todo esto, y surge un nombre. Surge un nombre. ¿El nombre de quién? José de Arimatea. No pierda de vista esto porque esto es muy interesante, muy importante. Mis hermanos,
nuestro Señor Jesús fue, es y sigue siendo soberano. Amén. Él es el supremo gobernante y no hay nada que salga de su control, de su escrutinio, de su dominio, de sus propósitos. La muerte a todos nos llega y nos va a llegar. Ahora, la muerte muchas veces llega de manera inesperada y viene a truncar a veces planes, ¿no? Ay, mañana voy a hacer tal cosa. Ibas. Oye, que iba a poner un negocio, iba a hacer tal cosa. Ibas. Reconciliaciones, palabras que tenías que hacer. Ya no alcancé a ponerme a cuentas, a hablar con mi hermano, mi hermana, con el que tenía problemas. Llegó la muerte, ya no pudimos hablar. Estuvimos separados mucho tiempo. La muerte viene a simbrar muchas cosas de nuestra realidad presente. Usted y yo no tenemos control sobre la muerte. No decidimos cuándo, decidimos de qué manera, pero incluso no sabemos qué es lo que va a hacer de nosotros, nuestro cuerpo, y de nuestras cosas cuando no estemos aquí. ¿Tienes certezas? Ni la más mínima. Tú puedes decir, yo quiero que me entierren, te van a cremar. Yo quiero que me cremen, te van a enterrar. Que dicho sea de paso, lo más económico es que te cremen, ¿verdad? Dicho sea de paso, ¿verdad? Ya no hay cachos, y los cachos de tierra están carísimos de país. ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto? Lo que vamos a ver aquí en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo es que aunque Él ya había entregado el Espíritu, Él seguía en control. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo seguían en control de muchas circunstancias que aunque Jesús ya no estaba presente, la voluntad de Dios seguía actuando, seguía funcionando. El poder de Cristo lo podemos ver incluso hasta en su muerte y sepultura. O sea, él ya estaba muerto, pero el poder de Cristo seguía actuando, seguía resonando el eco de su poder, de las obras de su amor. Nosotros no tenemos control de cuándo llegará la muerte, de cómo entraremos a la eternidad. Pero la pregunta es, ¿qué legado dejaremos? ¿Qué se dirá de nosotros? No tanto de nosotros, sino más bien en quién creímos. ¿Dónde depositamos nuestra fe? Los pasajes que vamos a leer nos presentan a dos personajes. Dos personajes que a mí me llaman mucho la atención. Y acabo de responder una pregunta que hicimos hace rato, ¿verdad? De José. Y otro personaje que usted y yo conocemos. Nicodemo. Y por ahí también surgiría también en este capítulo, ¿verdad? En estos textos, surgiría nuevamente el nombre de Pilato. Pero nos vamos a enfocar solamente en los dos primeros. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es importante. Porque Juan, que está narrando estos acontecimientos, estos dos principales personajes tendrán una participación interesante dentro de los acontecimientos de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad, yo reflexionándolo todavía, no alcanzo a entender cómo Dios hace las cosas, pero sí me puedo maravillar. Fíjese lo que le acabo de decir. Tú puedes no entender cómo Dios hace las cosas, pero sí te puedes maravillar. No entiendo, no sé en qué categoría poner esto, pero no puedo dar más que gloria a Dios. Escucha con atención. Dice el texto que José de Arimatea era discípulo de Jesús. Y yo me quedo, ¿ah, sí? ¿Cuándo? O sea,
¿Y este de dónde salió? ¿Cuándo llegó? Yo nunca lo vi. Yo nunca lo vi en el culto. Nunca lo vi en las prédicas. Y bueno, ya no se diga dando la ofrenda, ¿verdad? Ahí nunca los ves. Yo no vi a José de Arimatea. ¿Quién es José de Arimatea? Vamos a mirar un poquito acerca de este personaje que surge aquí. Y José de Arimatea, pues proviene de esta región llamada Arimatea, una región que se desconoce, algunos la identifican como Ramataim de Sofín, donde se cree que nació el profeta Samuel. José aparece en los 4 evangelios, pero, o sea, fíjese, José aparece en los 4 evangelios, pero solamente aparece en el relato de la sepultura de Jesús. No lo vemos en ningún otro contexto. Solamente en la sepultura de Jesús. Mateo 27:57 nos dice que José era rico. Marcos 15:43 nos dice que era un miembro prominente del Sanedrín. Recuerden, Marcos 15:43. Miembro prominente del Sanedrín. Recuérdeme usted qué era el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Era como el Senado de Israel, ¿verdad? Era el cuerpo, pues prácticamente teocrático, legislativo, ¿verdad? De Israel. Dicho sea de paso, también Nicodemo pertenecía al Sanedrín. Regálame ahí porque me estoy secando. Gracias. Si eres tan amable, gracias. ¿Qué más sabemos acerca de José de Arimatea? Y una nota que me parece importante, Lucas 23:51, nos dice que José de Arimatea no estuvo de acuerdo con la decisión de condenar a Jesús. Lucas 23:51 dice el texto. Voy a leer el 50. ¿Está conmigo? Lucas 23:50 dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Fíjese lo que dice el 51, también esperaba el reino de Dios. ¿Y qué dice? Y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Él no estaba de acuerdo con lo que las autoridades judías, las autoridades religiosas, habían decidido acerca de Jesús. Él no estaba de acuerdo. Los textos nos dicen que era un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que esperaba el reino de Dios, anhelaba la llegada del Mesías, del establecimiento espiritual y material del reino de Dios. A mí me impresiona esto porque Mateo 27, escucha esto con atención. Mateo 27:57 dice: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Ahora, y yo me sigo haciendo la bendita pregunta. Discípulo, ¿desde cuándo? Apareció en las últimas, ¿verdad? Apareció en las últimas. Pero vaya usted conmigo nuevamente a Juan 19. Juan, por eso repito que Juan cobra aquí una importancia tremenda dentro de la narrativa bíblica, gracias, porque Juan nos aporta un ángulo de mirada más fino, más agudo. Repito, piense quién es Juan, quién está escribiendo Evangelio, cartas, Apocalipsis. Vea quién es el perfil de Juan, de carácter, de testimonio, cómo caminó con Jesús. Juan no se andaba con medias tintas. Juan no se andaba con chiquitas. Juan no se andaba con más o menos. No, para Juan las cosas eran blancas o negras. ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Tienes comunión con Dios o no la tienes?
¿Perteneces a Dios o perteneces al diablo? Así es de Juan. ¿Estás en la luz o en las tinieblas? Así es Juan. Así escribe Juan. Pero me encanta aquí porque dice José de Arimatea. Recordemos que aparece ¿en dónde? En los 4 evangelios. Pero Juan es el único que nos dice esto. Era discípulo de Jesús. Pero, Secretamente. ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Era discípulo de Jesús, pero en la secreta. No sé tú, pero esta nota que ofrece aquí Juan me ofrece una perspectiva de cómo Juan veía a Arimatea. Y yo estoy especulando, ¿eh? O sea, no, esto no lo tomes como yo, algo teológico. Yo estoy seguro que Juan narró esto, pero Juan no le caía bien José. Yo estoy casi seguro, o sea, Juan es fiel al relato, pero estoy casi seguro que a Juan no le caía bien José. No sé por qué. Conociendo el perfil, estudiando las escrituras, mi especulación, Dios me perdone, formará parte de la lista de preguntas que haré cuando esté ahí, si es que me acuerdo de la lista de preguntas. Oye, Juan, ya acá entre nos, ¿qué pensabas de José de Arimatea? Y yo estoy casi seguro de, pues el Señor, o sea, él era discípulo de Jesús. ¿Cómo sabemos que era discípulo de Jesús? Pues profesaba fe, seguía la doctrina. O sea, la palabra discípulo implica que había un seguimiento de la doctrina y de las palabras de Jesús. O sea, estoy casi seguro, repito, estoy casi seguro de que a Juan no le caía bien José. Porque ninguno de los otros evangelistas dice esto. Dice, ¿era discípulo de Jesús? Pero Juan dice, pues será de la secreta, porque yo nunca lo vi. ¿Esto qué nos aporta? Yo te digo una cosa, yo no sé dónde colocar a José. Yo no sé dónde colocar. O sea, no sé qué opinión tener de él. Porque la Biblia dice que él era discípulo de Jesús. Y si la Biblia dice que José era discípulo de Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo, compadre? Él era discípulo de Jesús, por lo tanto, para ti y para mí, aunque te pese, era el hermano José de Arimatea. Aunque te pese. Y déjame decirte una cosa, hay personas que probablemente no te agraden, que probablemente no estés de acuerdo cómo está viviendo su carrera cristiana. Hay personas que llegan tarde al culto, que no se comprometen, que no sirven. Y no sirven, no me refiero a que, no suena mal como lo dije. No estoy diciendo que no sirvan, sino que no se involucran, que se mantienen en los contornos, afuerita. Son de los que se salen rapidito, son de los que no se comprometen, no dan más allá de lo mínimo, ¿sabes? Y hermanos que a veces incluso son difíciles de carácter. ¿Te ha tocado de esos? Sí. ¿Te ha tocado hermanos de esos con los que yo sé que eres hermano, pero no sé, no estoy muy de acuerdo con tu... Pero reconozco una cosa. Eres mi hermano. Yo no sé en qué estatura colocar a José. Esa clase de personajes, creo que a todos los cristianos serios, comprometidos con su crecimiento cristiano, no nos caen bien los Josés de Arimatea. O sea, decimos, nada más viene cuando hay comida. Una vez al año se aparece José de Arimatea. Pero pues como es rico, ¿no? Somos así, tenemos ese tipo de opiniones, ¿verdad? Decimos, no. ¿Qué aporta al reino José de Arimatea? O sea,
Aquí todos seguimos haciendo la comunidad y José de Arimatea pues nada más viene y va, viene y va. Y ahí está, es de los que se sienta hasta atrás junto a la puerta, no te ofendas. Se sienta hasta atrás junto a la puerta. ¿Para qué? Para discretito, entrar, salir. ¿Me explico? Es esta clase de personaje, ¿sabes? Para seguir checando el WhatsApp, no sé. Creo que al cristianismo religioso, a todos los que somos cristianos serios y somos celosos, los Josés de Arimatea nos molestan. ¿Sí o no? A veces, más o menos. O yo soy el único sulfuroso. Bueno, a mí me molesta. ¿Para qué los embarro ustedes? A mí me molesta. Pero te voy a decir una cosa. Cristo amaba a José de Arimatea. Y te vas a encontrar con muchos Josés de Arimatea allá en el cielo. Pero se dice en la Biblia que era apóstol de Jesucristo. No, era discípulo. Pues es discípulo y lo tenemos que aceptar. Claro, Nos guste, exacto. no nos guste, Exactamente, hermana. Ese es el punto al que quiero llegar. O sea, tenemos que superar. Y esto yo también cuando lo estoy leyendo, yo estaba así como crujiendo en mi ser personal, ¿no? Así como... Porque veo a Juan también crujir. Y ahorita te voy a dar un segundo versículo donde estoy casi seguro que a Juan no le caía bien José. Ni el otro. No, espérame, ahorita llego con Nicodemo. O sea, quiero que veamos el ejemplo de estos dos y que tomemos algo de ellos. Algo podemos aprender de ellos acerca del qué sí y qué no. ¿Ibas a comentar algo, mi estimado Ernesto? Sí, probablemente no puede ser que por el entorno en que ellos estaban, podían decir como discretos por no pelear. Por ejemplo, Nicodemo dice que fue a Jesús de noche, a escondidas. Ok. Porque a lo mejor si decía, como él era fariseo, Ajá. si le decía a todos que él creía en Cristo, o se iba a meter en problemas, ¿no? Ajá. Y José tal vez ¿También? en su entorno económico y que, como usted dijo ahorita, que era del Sanedrín, si él decía que Jesús era el Hijo de Dios, también se iba a meter en problemas. Claro. Y quiero pensar que a lo mejor por eso ellos estaban como discretos, ¿no? Por no correr peligro, ¿no? Esto por eso, gracias Ernesto, acabas de dar una perspectiva muy, muy adecuada y muy fina de lo que estamos mencionando. Tanto José de Arimatea como Nicodemo son semejantes en el sentido, y vamos a ser gentiles, vamos a ser amables, vamos a decir también que el hermano Nicodemo, ¿verdad? Vamos a extender gracia porque ¿quién somos nosotros para negarla? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién soy yo y quién eres tú para negar que es mi hermano? Pero acabas de mencionar algo muy interesante de análisis. Tanto José como Nicodemo eran hombres de influencia, eran hombres con una posición social pública, eran hombres que estaban en la esquina del movimiento, ahí en el asunto del Sanedrín, y eran hombres que tenían incluso pues, conocimiento de las escrituras, eran hombres que también tenían un cierto peso económico, eran hombres de poder adquisitivo, pero que la Biblia nos dice que eran hombres, y si tú observas, ¿verdad? Versículo 39 dice, también Nicodemo, o sea, lo agrega, lo suma, y dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús. Acuérdate que Juan ahí estuvo al pendiente. O sea, Juan nos dice en el capítulo 3, la conversación de Jesús con Nicodemo. Y repito, yo estoy casi seguro que Juan escribe esto para mostrar la gracia de Cristo, pero Juan, el hombre, la carne, así como que, también Nicodemo. Otro se apareció, mira qué casualidad. Y dice que vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Todo esto pues era para preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para los procesos funerarios, ¿verdad?
¿Qué es lo que hace Arimatea? Arimatea dice que rogó a Pilato, otro personaje que si bien no podemos asegurar que sea hermano, que sea discípulo, no tenemos esa certeza, pero sabemos nosotros que Pilato sabía que Jesús era inocente. Y le tembló la mano. Y le tembló la mano. ¿Vale? Va con Pilato. Imagínense el nivel de influencia política y social que tenía, porque él podía presentarse con Pilato y decirle, oye, que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. O sea, después de toda la marabunta social que había sucedido, que había acontecido, él tiene la autoridad, la confianza. Yo me imagino que se iba bien con Pilato, no lo sé, o lo respetaba, yo qué sé, pero el punto es que se lo permite, entonces viene y se lleva el cuerpo de Jesús. Y aquí vemos, repito, la soberanía de Dios, el poder de Dios incluso en su sepultura. Porque aparece una persona que no habíamos visto 1 o 2 ocasiones, por ahí atrasito, ahí discreto, no vemos compromiso así como muy llamativo en él, pero aparece José de Arimatea para hacer un papel, para hacer algo crucial dentro de la narrativa bíblica, que es tomar el cuerpo de Jesús, pedir el cuerpo de Jesús. Aparece de la nada otro personaje de la secreta, otro hermano de la secreta, que es Nicodemo, para traer estos aceites, estos inciensos, para pues honrar y preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. ¿Por qué? Yo me pregunto, yo hago esta pregunta al versículo 38 y 39, ¿por qué está esto aquí? Porque así está escrito. Claro, está escrito, pero la pregunta es, a la luz de todo lo que hemos dicho, estas cosas, Juan 20, 31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Por qué está escrito aquí? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dicen estos actos, estas presencias, estos nombres acerca de Jesús como Hijo de Dios y de la vida eterna? ¿Qué nos dicen? ¿Qué piensas al respecto? Ivonne. ¿Qué te arroja? ¿Qué podemos aprender de José, de Nicodemo? Que Dios tiene un propósito para cada persona, independientemente de cómo sea, cómo es Dios, muestra el amor hacia cualquier persona, le puede ser útil. Es una gracia incomprensible. O sea, a mí me impacta todavía la mente de Dios. De entrada, ¿por qué me escoge a mí? O sea, y me impacta porque escoge a estos hombres que en mi opinión, subrayo, encierro y enfatizo en mi opinión, a mí me parecen tibios, a mí me parecen negligentes, apáticos, incluso cobardes. Y te voy a decir por qué. Observa el texto de Juan, capítulo 12. Regrésate conmigo a Juan, capítulo 12. Por eso me caí en Juan, porque creo que nos sulfuramos de la misma manera. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43. ¿Estás conmigo? Escucha con atención. Con todo eso, con todo lo que él había hecho, predicado, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, ¿qué dice? No hacían, como lo dijo Ernesto, no hacían profesión pública de su fe. No se manifestaban públicamente y decir, yo soy cristiano, yo soy discípulo de Jesús, yo soy de esos. La presión social es tremenda. Acuérdate de Pedro ahí en el patio del sacerdote. Tú eres de los... No.
yo te he visto, hasta hablas como ellos. No. La presión social es tremenda. Pero dice aquí Juan, nos aporta esta nota y nos dice que a causa de los fariseos, a causa del rigor extremo, legalista de los fariseos, no profesaban fe pública. ¿Por qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. Y el versículo 43 es demoledor. ¿Por qué? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ojo, subrayo, esto lo escribió Juan, yo no lo escribí, pero coincido con él. Por ejemplo, también Nicodemo, ¿cómo puedo decirlo? Dios usó a Nicodemo para transmitirnos un mensaje muy importante del nuevo nacimiento. Exactamente, muy Y bien. aparte, Nicodemo le dice, maestro, yo sé que tú eres de Dios porque todas las cosas que tú haces, o sea, vienen de Esas no son palabras de un incrédulo. No, Claro. O sea, él creyó que él era... Sabemos. Habló en plural. Como usted dice, ¿no? A lo mejor él sabía, pero no lo hizo público, ¿no? ¿Por qué? Como dice, o sea, Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque como bien mencionaste hace rato, Ernesto, o sea, por eso yo estoy casi seguro, ninguno de los otros evangelistas, solo Juan, regrese conmigo al 19, solo Juan nos dice, José era de la secreta, Nicodemo fue el que lo fue a visitar de noche. No sé, repito, este hijo del trueno es celoso de Cristo y dice, oye, yo me he fletado al 100%, lo hemos dejado todo por él. Y también somos vistos, a mí no me avergüenza que me vean con él. Yo estuve con él al pie de la cruz y escuché todo lo que le decían, vi todo lo que le hicieron y a mí no me avergüenza ser llamado cristiano. Estoy leyendo entre líneas, ¿eh? Y ahora se aparecen estos dos. Y de pronto dicen, ay, soy discípulo de Jesús, amo mucho al Señor. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y digo, nada más estoy hablando de estos dos porque de los otros 11, uno terminó colgado en no sé dónde por venderlo por 30 monedas de plata y los otros se echaron a correr y se fueron a esconder. Los que caminaron con él. ¿Cómo se llama eso? Son cobardes. O sea, es una cobardía tremenda. Es una cobardía de proporciones tremendas. Y es cobardía porque es temor. ¿A qué le temes? ¿Dónde está tu lealtad? Juan es una persona radical. Juan no se anda con chiquitas. Juan dice, ¿estás en la luz o estás en las tinieblas? ¿Tienes comunión con Cristo o no la tienes? ¿Estás dentro o estás afuera? Es más, Juan va más allá. Y es el único que dice, cuando estamos hablando acerca de la Nueva Jerusalén, dice, no entrarán los incrédulos ni los cobardes. Vean nada más, o sea, Juan está pegando con el mazo duro, ¿eh? Y te voy a decir por qué Juan escribe esto. Juan está escribiendo el Apocalipsis en la década de los 90, finales del primer siglo. Para aquellos entonces, la iglesia estaba siendo brutalmente perseguida. Entraban a las reuniones de los cristianos y agarraban a los hermanos y los colgaban en los postes y los incendiaban vivos por ser cristianos, a sus esposas y a sus hijos. Se tenían que encerrar en las cloacas, hablando de lugares donde congregarnos, ¿no? Se metían en los lugares más inmundos, o sea, se metían en las cloacas, en las coladeras para ahí, en la oscuridad, celebrar culto. Ahí tomaban la Santa Cena. Porque la palabra de Dios no está presa, dice 2 de Timoteo. Los podían encerrar, los podían asesinar, pero el compromiso de ellos era con Cristo hasta el final, hasta lo último. Juan es el que dice, los mártires,
Dios vengará la sangre de sus mártires. ¿Sabes lo que significa la palabra mártir? La palabra mártir significa testigo. Ellos se comprometieron a dar testimonio hasta la muerte. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan? Que en el reino de Dios necesitamos gente radical, mis hermanos. El amor que quiere Cristo de los suyos es un amor radical. Radical. Cristo es celoso con su iglesia. Él dice, yo soy un Dios celoso. No tendrás dioses ajenos aparte de mí. Yo soy celoso. Por eso la idolatría es uno de los pecados más condenados en el Antiguo Testamento. Porque es una infidelidad espiritual. Es un adulterio espiritual. Santiago constantemente dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque anhelan más los deleites del mundo que de Dios. Porque están con un pie adentro y un pie afuera. Estos hermanitos de la secreta, esos hermanitos de vengo a escondidas para que nadie sepa. Yo entiendo y Cristo entiende, por eso Él es nuestro sumo sacerdote que tiene compasión de nosotros y nos entiende. Juan, como discípulo, era un hombre de carácter, era un hombre radical, celoso, íntegro, que decía, yo estoy aquí al pie de la cruz, estoy aquí al pie hasta la muerte. Pero Cristo es el sumo sacerdote de todos los pecadores. Y Él quiere también, Él ama a los Josés de Arimatea. Él ama también a los Nicodemos. Que yo estoy seguro que Cristo entiende el temor que ellos tenían de perder su posición, su influencia, su comodidad, sobre todo la comodidad, de perder su reputación ante los hombres. Lo que dice Juan 12 es reputación. Ellos tenían miedo de perder su reputación. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, tú y yo, por perder nuestra reputación, por el qué dirán de nosotros, hemos nosotros también sido hermanos de la secreta? Hemos sido también estos hermanitos que vamos de vez en cuando, vamos de noche y sabemos quién es Jesús. Y hemos creído en Él, pero todavía no hemos tenido un compromiso radical, así de, ya, fuera máscaras, soy hijo de Dios, soy un pecador redimido. Y no me importa lo que el mundo diga acerca de mí. Ese es Juan. Juan es esa clase de cristiano. Por eso Juan, yo veo en sus notas, veo como no sé cómo decirlo, este celo, como de la secreta, el de noche, no lo confesaron públicamente, yo estuve aquí al pie de la cruz y todos se huyeron, pero cumplieron un propósito. Por eso yo no encuentro de qué manera catalogar a José y a Nicodemo, no lo encuentro. Pero si Dios los amaba, ¿qué podemos hacer nosotros? Amarlos también. Y aprender de ellos. Porque hasta del cristiano tibio, del cristiano indiferente, del cristiano blandengue, podemos aprender. ¿Qué podemos aprender? Pues a no ser como ellos. O sea, podemos aprender a no ser como ellos. ¿No te gusta? Pues no seas igual. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que ser radicales, mis hermanos. Alguien decía acerca del café, que no nos gusta cómo. Tibio. Ya se acabó el de TikTok, ¿verdad? O sea, el amor el amor es como el café. Se toma no tibio. Juan es el que escribe. ¿Qué pasará con los tibios? Los vomitaron. Y Juan escribe lo que Cristo le dijo acerca de la tibieza espiritual.
O sea, él escribe a las iglesias y Juan está escribiendo. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo nos exhorte, nos reprenda en nuestros corazones para ser comprometidos. Gloria a Dios por José y gloria a Dios por Nicodemo, que llegaron a Cristo, que profesaron fe en Él. Pero yo quiero decirte una cosa, qué trágico, porque sabes todo lo que se perdieron. ¿Sabes todo lo que se perdieron? Porque buscando su comodidad, buscando su seguridad personal, buscando no perder reconocimiento, reputación, ¿sabes? Ellos se perdieron quizás de estar con Él, orando con Él, escuchar sus enseñanzas de más íntimamente. Juan quizás no tuvo el recurso o la reputación, pero tuvo algo que no se estima en ningún banco de este mundo. Él tuvo la amistad, la intimidad, el cariño, la confianza del Hijo de Dios. Y tuvo una claridad tan íntima acerca de la persona de Cristo Jesús que ningún otro teólogo sobre la tierra pudo haber tenido. Juan tuvo una claridad acerca de quién es Dios que no la tuvo Isaías, incluso ni siquiera Moisés, ni siquiera Pablo. Yo creo que Juan por eso era uno de los apóstoles más estimados de la iglesia primitiva, porque fue uno de los que caminó con Jesús y vio todas estas cosas. Quiero cerrar con esto, mis hermanos. Dios usa a cualquier persona. El poder de Cristo lo vemos resonando incluso en su sepultura, usando a personas que estoy seguro que tú no hubieras usado, pero los siga usando para su gloria, para su gracia. Estos, José y Nicodemo, tomaron el cuerpo de Jesús, dice el versículo 40, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y dice el versículo 41, y en el lugar donde Jesús había sido crucificado, ¿dónde fue crucificado? ¿En qué lugar? En el Gólgota, ¿verdad? Había un huerto. Y en el huerto, un sepulcro, ¿qué? Un sepulcro nuevo. Y aquí es donde entran los propósitos de Dios. Como ocurre con su muerte, Jesús es soberano y está cumpliendo palabra profética del Antiguo Testamento, incluso ya muerto, ya en su sepultura. Isaías 53:9 dice, el profeta dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Los romanos normalmente se negaban a permitir que los ejecutados por sedición recibieran sepultura. O sea, los dejaban ahí que se pudrieran, que se los comieran los animales. Pero los judíos no rechazaban la sepultura de nadie, pero a los delincuentes se les enterraba en un lugar aparte, fuera de la ciudad. Aún si no los sepultaban con delincuentes comunes, esto es lo que es inverosímil. ¿Cómo era posible que a un hombre que lo acababan de crucificar, de darle la pena máxima de Roma, por sedición, por traición al imperio, un hombre que había sido humillado y vilipendiado socialmente por judíos y romanos, ahorita esté recibiendo un sepulcro nuevo y de lujo? Y es ahí donde sus pensamientos, como dice Isaías, no son como nuestros pensamientos. Sus caminos no son como nuestros caminos. Y su gracia es infinitamente más rica que la tuya y la mía. Tú y yo por naturaleza somos mezquinos en la gracia. Pero Cristo Jesús es rico en gracia. Rico en gracia. Y Él ama a los José de Arimatea. Él ama a los Nicodemos. Y Él les está diciendo, comprométete ya. Comprométete ya. Comprométete ya. Y va a llegar el momento en el que ellos se van a comprometer.
Cristo no venía de una familia de ricos. Los apóstoles tampoco eran ricos. Pero se le concedió a nuestro Señor Jesucristo tener una sepultura nueva de ricos. La cercanía de la tumba, si tú te observas el versículo 40, nos dice que ahí donde fue crucificado había un huerto y ahí en el huerto había un sepulcro. ¿Cómo le llamas a eso? Si sí me sigues en esto. Donde fue crucificado, donde murió, casualmente había un huerto. Y casualmente había un sepulcro. ¿Casualidad? Es soberanía de Dios. Es soberanía de Dios. Todo ello era para que obviamente pues Él estuviera en la tumba en ese día, se celebrara la Pascua, ¿verdad? Esto es tremendo. José y Nicodemo están motivados por la necesidad de terminar antes del comienzo del día de reposo. Pero había una razón más importante por la cual era necesario que la sepultura del Señor ocurriese antes de la puesta del sol. Fíjate lo que va a decir Mateo capítulo 12 versículo 40. Jesús había predicho, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, ¿cuántos? 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, es decir, bajo tierra, enterrado, 3 días y 3 noches. Para las cuentas, esto es importante que tú lo sepas, porque luego a veces va a querer venir un testigo de Jehová a marearte. Oye, a ver, espérame. ¿Cristo resucitó a los cuántos días? ¿Cuántos días hay del viernes al domingo? Por eso a algunos no les salen las cuentas. Pero ahorita lo vamos a explicar, ¿verdad? Para las cuentas de los judíos, una parte de un día era un día completo. La sepultura del Señor debía darse mientras aún era viernes, es decir, antes de la puesta del sol, antes de las 6 de la tarde, para nuestra hora, ¿verdad? Para poder estar 3 días en la tumba. Es decir, parte de la tarde del viernes, el sábado y parte de la mañana del domingo. Para que así fueran 3 días. En su sepultura, así como en su muerte, nuestro Señor Jesús orquestó todos los propósitos, todas las profecías. Todo se estaba dando de una manera perfecta. Nada falló, nada faltó. Y nos dice el texto: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así, mis amados, de esta manera, nuestro Señor Jesucristo, aún en su sepultura, trajo a salvación a 2 hombres cobardes. Cumplió propósitos a través de la vida de 2 hombres. Cumplió palabra profética. Y de esta manera nuestro Señor Jesucristo cumplió su propia palabra. De manera que estuvo enterrado, estuvo bajo tierra, en su sepultura, 3 días. De manera que Él resucitaría en gloria al tercer día. Puede darle gloria a su Señor. La mente del Señor, repito, hay cosas que no podemos alcanzar a entender por qué Dios las hace, pero sí podemos, mis amados, maravillarnos. Yo veo estas cosas, veo estos versículos 38 al 42 y yo veo soberanía providencial. Yo no veo, usted lee superficial y ve casualidades. Se apareció fulano de tal, traía esto, había un sepulcro, le dieron el cuerpo. Qué rápido, ¿no? Qué rápido Pilato le sacó el trámite. Hoy para que te den un cuerpo, imagínate qué tan rápido es. O sea,
rapidito le dieron las cosas para que en el tiempo apropiado él estuviera en sepultura. Mis amados, así Dios obra, de una manera incomprensible, pero gloriosa. Oremos. Mis amados, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque no entendemos muchas veces cómo opera tu mente, pero sí podemos maravillarnos por tu glorioso y maravilloso corazón. Nos podemos maravillar porque tu mente bendita y perfecta ordena todas las cosas con propósitos que tienen que ver con tu gloria. Oh Señor, hoy tu palabra nos ha exhortado, nos ha animado, nos ha confrontado y nos ha mostrado, Señor, que para ti, Señor, no hay límites, no hay falta de recursos y tú obras incluso a través de personas y vidas que quizás para nosotros, para nuestra gracia mezquina, no son dignos de ti. Pero la pregunta, Señor, es, ¿quién sí es digno de ti? Gracias te damos, Señor, porque quizás nosotros hemos sido muchas veces, como José de Arimatea, como Nicodemo, tibios, apáticos, cobardes, indiferentes. Pero a pesar de eso, nos sigues llamando, nos sigues usando y sigues glorificando tu nombre a través de nuestras vidas. Señor, gracias porque incluso en tu muerte cumples tu propósito. De manera, Señor, que incluso en los asuntos más trágicos, desalentadores o desesperanzadores de la vida, tú nos muestras que todo lo tienes bajo control y que habrá propósito, que habrá esperanza, que habrá edificación. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, nos exhorta. Esperamos. Mientras tú estás en la sepultura, nosotros esperamos. Esperamos con fe, esperamos con gozo, porque veremos el sol salir al tercer día y veremos la gloria de nuestro Cristo resucitado. Gracias, Señor. Amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor por toda su bondad para con nosotros en este estudio que hemos estado teniendo semana con semana del Evangelio de Juan. Hemos llegado ya, mis hermanos, al capítulo 20. Estaremos entrando al terreno de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Amén. Por ello, mi amado, quiero animarle a que usted no se pierda el cierre de este estudio del Evangelio de Juan. No se lo pierda. Será de gran bendición para su vida. La próxima semana estaremos entrando. Quiero hacer antes de eso una mirada acerca de qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que pasó en este día que estuvo en la sepultura. En este periodo que Él estuvo en sepultura, ¿qué sucedió? ¿Qué aconteció? Para que entonces la comprensión de la resurrección cobre un valor y un significado importante para nosotros. Ya hemos dado nuestros avisos parroquiales, le esperamos la próxima semana a las 6 de la tarde en nuestro tiempo de Mujeres, Fuerza y Dignidad con el coro Dios con Ana y Raquel. Le esperamos aquí y todos nuestros materiales disponibles para usted a lo largo de la semana. Tenga usted una excelente semana, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.